El mundo estaría en una alerta sanitaria, dado que muchos expertos habrían mencionado que, dados los cambios climáticos, podrían contribuirse a la aparición y a la diseminación de enfermedades infecciosas, sobre todo zoonóticas, muchas de ellas transmitidas a través de mosquitos o garrapatas. Una nueva investigación que fue publicada este 28 de julio de 2022 daría un fenómeno importante que podría incrementar las infecciones originadas o transmitidas por mosquitos, tales como la fiebre amarilla, el dengue, Zika o probablemente la fiebre del Nilo Occidental. ¿Cuál sería este fenómeno que han descubierto los investigadores y cómo podría contribuir a que se transmita más fácilmente las enfermedades? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación en donde un grupo de científicos estarían descubriendo un fenómeno importante que podría contribuir a incrementar las infecciones, sobre todo transmitidas por mosquitos, que podrían causar unas nuevas alertas sanitarias a nivel mundial. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es que ya un grupo de expertos habría mencionado que el cambio climático, la migración de las personas contribuirían a que otras enfermedades incrementen su incidencia y que podrían causar la situación que hoy día el mundo vive, tales como COVID-19, que es una pandemia, o la viruela del mono, que es una emergencia sanitaria internacional. Situaciones en donde estas dos enfermedades serían de origen zoonótico, en donde COVID-19 se habría originado por la infección de un virus de murciélagos, quien habría adaptado su genoma a otro mamífero como el perro mapache y finalmente llegado al ser humano, como dicen las nuevas investigaciones. Y por su parte, el virus de la viruela del mono sería un virus que afectó accidentalmente a monos y sobre todo a seres humanos, conocido desde 1970 y hoy día con un brote mundial que ya es denominado Emergencia Sanitaria Internacional. Ante ello, una reciente publicación de este 28 de julio 2022, un grupo de expertos estaría confirmando que los virus transmitidos a través de mosquitos como dengue, Zika o fiebre del Nilo Occidental atraerían a los mosquitos alterando el olor de sus huéspedes. El mecanismo empleado por estos dos flavivirus habría sido comprobado tanto en ratones como en humanos. El cambio en el olor atraería a nuevos mosquitos, los cuales picarían al huésped para beber su sangre infectada y luego trasladar al virus a su próxima víctima. De acuerdo a la investigación, los mosquitos son algunos de los portadores o vectores de las enfermedades más peligrosas del mundo. Es muy importante mencionar que alrededor de 750.000 muertes son provocadas al año por enfermedades transmitidas por los mosquitos. Es muy importante mencionar que entre algunas de las enfermedades transmitidas por estos chupadores de sangre se encontrarían la malaria, el virus de la fiebre del Nilo Occidental, la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa. Sin embargo, las investigaciones habrían evaluado que el dengue y el Zika, que son dos enfermedades transmitidas también por los científicos, tendrían un cambio importante en la generación de un olor particular en sus huéspedes que atraería a los mosquitos. Los resultados de la investigación habrían sido publicados en la revista Cell y es muy importante que estos dos virus modificarían el olor de los huéspedes para atraer a los mosquitos y sobre todo facilitar su propia supervivencia. Los virus que utilizarían a los mosquitos, tales como el dengue y el Zika, son enfermedades que lamentablemente se transmiten a través de estos vectores y que muchas veces son causantes de cuadros severos e incluso de mortalidad. Estos virus, dengue y Zika, son virus englobados llamados flavivirus y dependen para sobrevivir y reproducirse tanto de los huéspedes que infectan como de los vectores mediante los cuales se propagan, en este caso los mosquitos. Si faltase alguno de estos elementos, estos
virus no podrían sobrevivir. Es muy importante que durante el brote de fiebre amarilla que tuvo por ejemplo en Filadelfia en el año 1793, la llegada de las heladas de otoño mató a los mosquitos locales y lo cual llevó a que el brote termine. Es por eso muy importante que los cambios climáticos estarían asociados a ello. La investigación habría revelado que estos virus provocarían cambios químicos que se reflejaría en el cambio de olor, un olor que sería captado por los mosquitos y los cuales serían atraídos para picar a las personas o animales infectados y de esta manera favorecer la propagación de este virus. Dato importante que debemos tomar en cuenta. Una reciente investigación estaría revelando un mecanismo que estarían utilizando enfermedades virales como dengue, como Zika, que podría ayudar a mejorar la transmisión de la enfermedad entre otros huéspedes. Al ser inoculado el virus a través de la picadura de un mosquito, este virus interiormente generaría cambios químicos que se reflejarían en un cambio de olor, un olor particular que atraería a más mosquitos. Es decir, una persona infectada por sí mismo llamaría a que los mosquitos busquen a esta persona infectada o animal infectado para que de esta manera, al chupar la sangre, el vector mosquito pueda adquirir esa sangre con el virus y transmitir ese virus a otra persona u otro animal. Un mecanismo importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Los mosquitos serían atraídos por cambios a nivel químico que se reflejarían en olor del huésped, lo que atraería a que piquen con mayor facilidad a las personas infectadas más que las personas sanas. Este dato podría ayudar a, sobre todo, establecer medidas importantes para disminuir la transmisión de las enfermedades que utilizan a los mosquitos como vectores. Una situación importante donde ya los expertos han mencionado que las enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos estarían incrementándose por el cambio climático. Fiebre del Nilo Occidental, Zika, dengue, malaria, fiebre amarilla son algunas de las enfermedades que podrían tener este mecanismo de acción y que lamentablemente podrían incrementar en un futuro y causar algún brote epidémico que podría convertirse incluso en una emergencia sanitaria internacional, como lo es hoy en día la viruela del mono. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante. Un grupo de investigadores habría revelado un mecanismo por el cual los virus que son transmitidos por mosquitos atraerían a los mosquitos para ser propagados más fácilmente. La investigación habría revelado que los flavivirus, una familia de virus donde estaría dengue, donde estaría malaria, fiebre amarilla o la fiebre japonesa o la encefalitis japonesa, serían virus transmitidos por mosquitos, en donde al ingresar a una persona o animal crearían cambios químicos que favorecerían la producción de un olor particular que atraería a los mosquitos para que piquen y absorban la sangre de esa persona o animal infectado y de esta manera propaguen más fácilmente al virus. Situación importante y mecanismo de supervivencia que habría generado los virus para que de esta manera puedan sobrevivir. Esto es un punto importante dado que ayudaría a entender más a estas enfermedades y sobre todo podría ayudar a establecer estrategias para limitar los contagios. No bajemos la guardia. Cualquier enfermedad de una transmisión tales como dengue, Zika, fiebre amarilla o fiebre del Nilo Occidental podrían convertirse en una futura emergencia sanitaria internacional. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos.
No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.